Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y al cual se suman varias televisoras públicas de México y América Latina, con lo cual es posible llegar a todas estas ciudades, a todos estos países. Gracias también a esta audiencia que nos sigue a través de estas señales. Hoy hablaremos de la estabilización de la pandemia de COVID-19, disculpe usted, a 21 meses del surgimiento del virus SARS-CoV-2. En 2 centros regionales de América Latina se desarrolla y se producirán vacunas con ARN mensajero para hacer frente a la COVID-19 y a desafíos de enfermedades infecciosas. Actualmente, 7 países de América Latina tienen las tasas más altas de mortalidad por COVID-19. Esto lo advierte la Organización Panamericana de la Salud. Mientras tanto, datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que tanto en el número de casos confirmados y muertes provocadas por COVID-19 van a la baja en los últimos días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas curvas, las terceras olas y cuartas olas que se estaban registrando, han entrado en un franco descenso? Hoy hablaremos de ello. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España señala una estabilización y reducción de casos de COVID-19. Todos estos temas y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Pero vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Ante la inmersión crítica del mundo con la pandemia COVID-19 a más de 1 año y medio de que surgió el virus SARS-CoV-2, se busca de manera acelerada un respiro. Diversas instituciones y organismos internacionales hablan de una estabilización. Sin embargo, el coronavirus ha superado las expectativas. De nuevo, los casos comienzan a desacelerarse a nivel mundial, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad de Medicina de Johns Hopkins. Aunque queda una incógnita, se aproxima la temporada invernal y puede converger influenza y COVID-19. Los sistemas de salud en algunos países comienzan a hablar de estabilización, pero ¿qué tan afortunado podría ser si se toma en cuenta que aún hay países, aunque menos, con alta incidencia de casos, muertes, hospitalizaciones y casos activos, indicadores que más han sobresalido a lo largo de la pandemia? Aunque comienza a frenarse los casos, aún deben pasar semanas para que se refleje esos indicadores a la baja. A nivel mundial, ya suman 330,000 millones de personas confirmadas por COVID-19 y más de 4,700,000 pérdidas humanas, cifras que muestran una realidad devastadora. Además de que la propia Organización Mundial de la Salud ha dudado de los datos estadísticos de las naciones. El subregistro es latente y se ha agudizado este año. Las familias evitan acudir a los hospitales públicos ante la falta de una serie de protocolos para brindar una atención integral a quienes cursan o dudan de tener la enfermedad respiratoria más grave del siglo XXI. El mundo vive una situación complicada. Los centros de alerta y emergencias sanitarias de diferentes países hablan de un descenso, ya que en las últimas semanas se muestran niveles bajos, aunque lo idóneo es que pasen varias semanas consecutivas aniveladas, es decir, la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días por cada 100,000 habitantes sea más bajo. Recordar que las etapas críticas de la enfermedad COVID-19 ha sido posterior a las temporadas vacacionales. La alta movilidad interna de los países e internacional ocasionan un repunte importante. Ejemplo de ello, en países de América, a unos meses de la alta incidencia de enero, la Organización Panamericana de la Salud mencionaba de que México, Estados Unidos y Canadá mantenían una estabilización en el número de contagios de COVID-19. Pero el panorama cambió. Se vino una crisis para alcanzar una tercera ola en algunos de estos países.
La emergencia de salud pública mundial sigue activa. Aunque los países iniciaron la vacunación, el virus sigue propagándose. La certeza de una estabilidad, señala el organismo internacional, se logrará cuando se alcance el 80% de la vacunación de la población mundial. De haber un momento de estabilización de la pandemia, sería conveniente que el sistema de salud de cada región y de los países hicieran una evaluación integral de las repercusiones y alcances que en este segundo año ha dejado la pandemia en la salud integral de la población. La marcha de la pandemia por COVID-19 evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas de salud y la producción de tecnologías sanitarias en las Américas para evitar, además, saturación hospitalaria y muertes por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Verónica, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 bajan en el mundo por segunda semana consecutiva. Así lo refleja el último informe semanal de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 7 días se han notificado 3,9 millones de casos, supone un descenso del 9%. Los fallecidos en el mismo periodo fueron 59.000, un 7% menos. Es la cuarta semana consecutiva que bajan las muertes. El documento de la OMS también advierte de que la variante Delta ya está presente en un 90% de los casos globales. La pandemia ha afectado hasta ahora a más de 229 millones de personas, de las que 4,7 millones han fallecido. Por regiones, solo África tuvo un aumento de casos del 4%, mientras que el mayor descenso se registró en Oriente Medio, el sur de Asia y Asia Oriental. En Europa y América se sigue superando el 1.000.000 de casos semanales. La vacunación avanza al ritmo de 28 millones de nuevas dosis administradas cada día. En total, se han inoculado más de 6.000 millones de vacunas. Un 43,7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, aunque la cifra baja al 2% en los países de bajos ingresos. La preocupación por la desigualdad en el reparto ha llevado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a emprender una cruzada para acelerar la vacunación mundial. Con la compra de 500 millones más de dosis de Pfizer, el país suma un total de 1.100 millones de vacunas de distintas marcas para donar a países de ingresos medios y bajos. También España ha anunciado que va a donar en el primer trimestre de 2022 un total de 7,5 millones de dosis al mecanismo COVAX. Se añaden a los 22,5 millones comprometidos actualmente y que se repartirán en América Latina y el Caribe, África subsahariana y los países de la vecindad sur de la Unión Europea. Por su parte, China ha desarrollado una vacuna con una eficacia del 79% a la hora de proteger al paciente de complicaciones causadas por la variante Delta. Prevé suministrar 414 millones de dosis al programa COVAX. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la pandemia. Muchas gracias, Verónica, por este informe. Y mire, se lo adelantábamos ya al inicio del programa. Hoy hablaremos del descenso generalizado de casos de COVID-19 y también en el número de muertes. Sin embargo, hay regiones que todavía mantienen cifras muy preocupantes. Es el caso de América Latina. La región de las Américas sigue llevando la delantera en términos de infecciones de COVID-19 con 7 de los 20 países del mundo con las más altas tasas de mortalidad, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Mientras tanto, más del 23% de las personas han recibido el esquema completo contra COVID-19, pero en algunos países la cobertura es inferior. En muchos países la cobertura es incluso inferior, en algunos países por debajo del 10%. La demora en la producción implica que muchos países siguen esperando las dosis que compraron hace meses. La limitación del suministro de vacunas nos sigue frenando. Hay pocos fabricantes que producen todas las vacunas contra COVID-19 y
algunos países están dejando que no sea la necesidad, sino el precio o el país de origen, lo que determina cómo se emplean las dosis. La producción de vacunas es limitada y la distribución desigual ante una demanda abrumadora, lo cual frena la respuesta a la pandemia. Se necesita una respuesta masiva para mitigar la propagación de las variantes, agregó la directora de la OPS. Debido a que la región es especialmente vulnerable porque depende de fabricantes fuera del área para surtir materias primas y medicamentos, por ello el Consejo Directivo hace un llamado para la acción conjunta entre salud, ciencia y tecnología. El resultado fue el lanzamiento de la iniciativa para aumentar la producción de vacunas para contribuir al establecimiento de un centro de transferencia, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, detectan el primer caso de gripe aviar cepa H5N6 en China. Detectan en China el primer caso de un hombre de 53 años enfermo de gripe aviar cepa H5N6 y se encuentra en un hospital de Cantón, China. El riesgo de transmisión es bajo, aseguran especialistas. Este no es el primer caso que se presenta. En junio pasado, China anunció la detección del primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos en un hombre de 41 años de la provincia oriental de Jiangsu. El paciente empezó a notar fiebre y otros síntomas el 23 de abril y tuvo que ser hospitalizado 5 días después tras agravarse su estado. Luego de su mejoría, fue dado de alta. En ese momento, los expertos aseguraron que se trataba de un caso aislado, ya que el virus H10N3 no tiene la capacidad de infectar de manera efectiva a humanos. Asimismo, Rusia informó en febrero el primer caso de una cepa del virus de la gripe aviar H5N8 transmitida a humanos en un brote que afectó a 7 trabajadores de una planta avícola en diciembre de 2020, informó Rocío López Fonseca. Hemos abordado ya en otros programas la difícil situación que enfrentan las personas enfermas de cáncer y que se contagian con el virus SARS-CoV-2. Los oncólogos recomiendan informarse sobre los diferentes tratamientos que hay en medio de esta pandemia de COVID-19. Aunque hubo algunas publicaciones favorables sobre el uso de la ivermectina contra la COVID-19, no tiene un peso científico que lo respalde. Lo mismo sucede con el dióxido de cloro, que no tiene un soporte científico. Los oncólogos Homero Fuentes de la Peña y Jorge Martínez Tlahuel cuestionan por qué las personas en algunas ocasiones dudan de los descubrimientos científicos y confían más en sus amigos. Resulta que somos muy juiciosos y muy duros a veces para decir, ok, ¿qué rigor científico tiene el tratamiento fulano de tal? ¿Sí? Pero no lo somos precisamente cuando la comadre o la amiga o fulanita de tal nos recomienda alguna cosa, lo vemos en la televisión. Entonces, seamos congruentes. Si vamos a ser rigurosos en lo que vamos a elegir, hagámoslo en los dos sentidos. Es común que en Latinoamérica las personas hagan más caso de las sugerencias de su círculo cercano. ¿Cómo es posible que algo que esté científicamente comprobado no lo quiera hacer un porcentaje de personas? Pero lo que no está, sí lo quieren hacer porque se lo dijo un amigo, porque lo dijo en un periódico, porque una vecina lo utilizó, ¿me explico? Por ejemplo, de las vacunas está todo el respaldo de los estudios clínicos, y cuando sean los tratamientos, la medicina es un traje a la medida. Por eso hay que consultar con el doctor, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. La pandemia aún no termina y aunque hay todavía una gran cantidad de vacunas que se están ya distribuyendo en el mundo para hacer frente al virus SARS-CoV-2, hay países que continúan en la búsqueda de más vacunas que ayuden en esta lucha. Tal es el caso de Argentina y Brasil. La Organización Panamericana de la Salud anunció la selección de 2 centros regionales para el desarrollo y la producción de vacunas de ARN mensajero en América Latina
en Argentina y Brasil, para hacerle frente a la COVID-19 y a futuros desafíos de enfermedades infecciosas. El Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de la Fundación Osvaldo Cruz fue seleccionado como centro en Brasil. Este cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de vacunas y ha realizado prometedores avances en el desarrollo de una innovadora vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19. En Argentina, la biofarmacéutica Synergion Biotech fue seleccionada para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la vacuna. Ambas empresas tienen una amplia experiencia en la producción y en el desarrollo de vacunas y otros productos médicos biotecnológicos. El anuncio fue realizado por la jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Suomi Swaminathan, y el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS. La selección es el resultado de una convocatoria promovida por la OMS a partir de abril de este año, en la que se invitó a fabricantes e instituciones de investigación públicas y privadas para contribuir al establecimiento de centros de transferencia tecnológica de vacunas contra la COVID-19 en las economías emergentes. Esta convocatoria atrajo a unas 30 propuestas de instituciones científicas en la región de Latinoamérica, informó Elizabeth Ortiz. Y nos quedamos en Brasil porque de nueva cuenta vuelve al confinamiento el presidente Jair Bolsonaro, quien se aisló en su casa tras regresar de la Asamblea de las Naciones Unidas y canceló un viaje después de que su ministro de Salud dio positivo a COVID-19 y tuvo que permanecer en cuarentena en Nueva York. El regulador sanitario de Brasil recomendó que toda la delegación presidencial que estuvo en la Asamblea General de la ONU permanezca aislada y se someta a más pruebas. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, dio positivo horas después de acompañar a Bolsonaro a dar el primer discurso de un jefe de Estado en la Asamblea de este martes. Bolsonaro, un escéptico de las vacunas que se ha jactado de no estar vacunado, desafió las reglas de la ONU que pedían que todos los asistentes a la Asamblea estuvieran inoculados contra el coronavirus. El gobierno de Brasil comunicó a la ONU que su delegación entera decidió permanecer en cuarentena durante 14 días. Bolsonaro era el único miembro de su comitiva en Nueva York que no estaba vacunado. Bueno, pues así los temas con el presidente de Brasil. Vamos ahora a Holanda, donde Imane Rachidi, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Te escuchamos, Imane, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Países Bajos, casi el 80% de la población de más de 12 años ha recibido ya la pauta completa de alguna de las vacunas de la COVID-19 y desde que la semana pasada se anunciara que se necesitará el pase COVID, el certificado de vacunación, para entrar a la mayoría de los sitios como bares, restaurantes, cines y teatros, muchos han solicitado cita para recibir su inyección, aunque todavía hay en torno a 1,8 millones de holandeses que no planean vacunarse. Los contagios mantienen una tendencia a la baja, rondan los 2.000 al día en un país de 17 millones de habitantes y esos contagios son en gran parte entre jóvenes menores de 20 años. Hay unas 287 personas en los hospitales enfermos de COVID-19 y esta enfermedad se ha cobrado la vida de 45 personas en los últimos 7 días. Recordemos que no hay restricciones a la movilidad dentro del país ni uso obligatorio de mascarillas más allá del transporte público. Además, a partir del próximo fin de semana, también se acaban las reglas de la distancia social. Se podrán volver a organizar festivales, conciertos y reabre el ocio nocturno hasta la medianoche. Los colegios han reabierto desde hace ya casi un mes. Las clases están llenas, no hay mascarillas ni distancia de 1,5 metros entre los alumnos, aunque algunas escuelas aplican sus propias reglas por precaución, lo que también hacen muchas empresas que siguen apostando por el teletrabajo para evitar rebrotes. Informo desde Países Bajos, Iman Rashidi para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, así las cosas en Holanda, ya prácticamente con ninguna restricción en torno a esta pandemia de COVID-19. Mientras tanto, en China emprenden una ronda de test masivos de casos de COVID-19 para detectar al menos algunos casos. Las autoridades de la ciudad de Harbin, capital de la provincia nororiental china de Heilongjiang, anunciaron este miércoles que han emprendido una campaña de test masivos de ácido nucleico a su población de 10 millones de personas, tras detectarse 8 casos locales de coronavirus.
Las autoridades sanitarias locales, que esperan completar las pruebas antes del viernes, han pedido a los residentes que no salgan de casa con otro motivo que el de hacerse el test hasta que termine el proceso, informaron en un comunicado. Estos nuevos casos se producen en un momento en que todavía no han remitido otro brote registrado en la provincia suroriental de Fujian, con 13 casos locales notificados este miércoles, y se produce en vísperas de la oleada de viajes que suele generar la Semana Dorada de Vacaciones por el Día Nacional, entre el 1 y el 7 de octubre. Según la Comisión Nacional de Sanidad China, el país registró 41 nuevos casos confirmados este martes, 16 por contagio local y 25 procedentes del extranjero, y hay actualmente 984 casos activos, de los que 2 permanecen en estado grave, además de 342 infectados asintomáticos. Bueno, pues así también lo que está ocurriendo en China. Johnson & Johnson ya va por la segunda dosis de su vacuna y señala que hay más efectividad. Ahora es la farmacéutica de Johnson & Johnson la que recomienda una segunda dosis de refuerzo de su vacuna contra la COVID. La empresa asegura que una segunda inyección de la vacuna 6 meses después de la primera aumenta los anticuerpos para combatir la enfermedad hasta 12 veces en las 4 semanas desde que se recibe el refuerzo. Además, asegura que si se administra una segunda dosis 2 meses después de la primera, la protección contra la COVID-19 se eleva al 94%. El estudio presentado por la compañía en fase 3 de la investigación confirma que una sola dosis ya otorga una fuerte y duradera protección para evitar la hospitalización y el fallecimiento por esta enfermedad. Los datos revisados apuntan a un 74% de eficacia contra los síntomas severos, un 89% contra la hospitalización y un 83% de eficacia para evitar la muerte en el caso de los pacientes en Estados Unidos. La farmacéutica presentará en breve estos datos con la FDA en Estados Unidos para justificar la aprobación de una dosis de refuerzo, informó Rocío López Fonseca. Nos vamos al continente europeo porque en Roma dan abrazos contra la pandemia de COVID-19. Parece que los abrazos ya no son gratis y la pandemia nos ha hecho creer que hay momentos en los que no se pueden dar. Pero este local del centro de Roma se compromete a garantizar que la gente nunca se quede sin ellos. Poco después de registrarse, los clientes se encuentran entre los brazos de un desconocido, un cariñoso profesional al que le pagan por dar abrazos. La pandemia ha fatto anche un po' questo, ¿no? La pandemia nos ha permitido comprender lo que realmente importa en la vida. Quello che veramente è importante. Ya sea que nos cojan de la mano o simplemente que nos den una palmadita en el hombro en el momento adecuado. Una mano sulla spalla nel momento giusto, piccoli gesti che prima. Algunos de estos gestos ya no son naturales. Adesso invece sono molto calibrati. Poder encontrar un lugar o alguien que te permita encontrar la tranquilidad es un valor adicional en nuestras vidas, por eso la demanda ha aumentado. Secondo me è un valore aggiunto e stiamo comunque ricevendo richieste. Las sesiones duran de media a 1 hora y el coste de los primeros 30 minutos ronda los 60 euros. Walter es un cliente habitual. Viene aquí desde el comienzo de la pandemia. Cuenta que la consulta no es únicamente para relajarse. È un beneficio a lungo termine perché los beneficios son a largo plazo. Il fatto di estar en una situación en la que no tienes nada que hacer excepto escucharte a ti mismo y estar presente es muy útil a la hora de concentrarte y fijar objetivos. Trovo molto utile proprio per stabilire meglio i propri obiettivi anche. El principal desencadenante de este tipo de negocios ha sido la pandemia, que ha mostrado a la gente lo que significa la falta de contacto físico. Pero dado que los confinamientos nacionales más estrictos han desaparecido en todas partes, preguntamos a un experto por qué la gente sigue queriendo abrazos. La vida ha vuelto casi a la normalidad, pero el contacto humano no, y parece que muchos esperaban que esta realidad fuera reconocida. La necesidad de afecto ya existía. La pandemia ha contribuido a convertirla en una cuestión aguda porque la gente ha tenido que autoaislarse y hoy se ha convertido en algo crónico. Italia fue el primer país occidental afectado por el virus y el hecho de que sea uno de los primeros en experimentar con este tipo de empresas no debería sorprender.
Nadie hubiera pensado que este tipo de negocio pudiera existir en Italia, pero fuimos los primeros en enfrentarnos a la emergencia, lo que sin duda ha empujado a los italianos a reaccionar y encontrar soluciones antes que los demás. Los trastornos de ansiedad y depresión van a aumentar en la era pospandémica, ya sea una tendencia temporal o a largo plazo. Este tipo de temas nos recuerdan que la contención de la propagación del virus para volver a encauzar nuestras vidas ha tenido un coste importante en la sociedad y en las relaciones humanas. Qué historias. Con esto vamos a la pausa, regresamos con más información. En España, las autoridades anuncian una posible estabilización de casos COVID-19 por cada 100,000 habitantes. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias español, Fernando Simón, estimó que podría ser en una semana cuando España podría llegar a una incidencia de 50 casos de COVID por 100,000 habitantes, debido a la estabilización y reducción paulatina de los casos. Sin embargo, hay que ser precavidos. El funcionario aseguró que no se pueden dar pasos atrás, porque los ciudadanos y los profesionales están realmente cansados, pero ha reconocido que si siguen descendiendo los casos en porcentajes de un 25 a un 30% a la semana, como está sucediendo en este momento, se puede llegar la próxima semana a esa incidencia de 50 casos. Los contagios siguen bajando en todos los grupos de edad, especialmente entre los adolescentes de 12 a 19 años. La mayor incidencia se encuentra entre los niños menores de 11 años, 115 casos en España, que están fuera de la campaña de vacunación, el único grupo por debajo de 100. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos por coronavirus se encuentra a nivel bajo, con un 9.8%, según los niveles de riesgo para este indicador, y que no alcanzaba desde el 17 de julio. Pero todavía hay 6 comunidades que se encuentran en riesgo medio, por encima del 10%, y 2 en riesgo alto, Madrid, con una ocupación superior al 15%. La vacunación avanza, aunque a un ritmo que decrece día a día. El 76.3% de la población ya tiene el esquema completo de la vacuna, esto es, más de 36 millones de personas, y el 79% de la población cuenta con al menos una dosis. Informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica para saludar, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, querida Belén. Buen día, qué gusto saludarte y saludarle a nuestra amable audiencia. Gracias, doctor. Bueno, vamos a retomar un tema, doctor, que de alguna manera usted ya nos lo había adelantado en estos pronósticos, en estas predicciones que se hacen, más que predicciones, proyecciones que se hacen respecto a la pandemia y su comportamiento. Hablábamos hace apenas algunos días, doctor, de esta caída en el número de casos y muertes, podríamos decir casi de manera generalizada a nivel mundial, y nos decía usted que es muy probable que estemos en la antesala de una enfermedad que se convertirá en estacional, el COVID-19. ¿Podríamos hablar más de esto, doctor, ampliar su comentario? ¿Cómo no, Belén? Con mucho gusto. Mira, lo que comentas de la antesala de la conversión de esta que es ahora una enfermedad pandémica a convertirse en una enfermedad estacional, efectivamente hay diversos estudios que así lo sugieren, y tú y yo lo platicábamos desde hace aproximadamente un mes, porque comentaba que existen algunos indicadores que pueden orientar a ese rumbo, como el hecho de que la vacunación ha avanzado, si bien no de forma equitativa en todos los países, en todas las regiones, pero ahora cerca de 5,000 millones de dosis han sido aplicadas, y aunque la mayor parte de las vacunas deben ser de doble aplicación o de doble dosis, lo cual entonces
significa que probablemente sean alrededor de 3,000 millones de personas en el mundo las que han recibido un esquema completo. Eso es un avance importante, es un avance interesante. No es todavía siquiera el 50% de la población mundial, pero ojalá y el ritmo se incremente en los próximos meses para alcanzar el objetivo de que por lo menos el 80% de la población mundial pudiera tener ya un esquema completo de vacunación. Luego, existen muchos estudios de seroprevalencia o encuesta serológica en donde se miden anticuerpos a una determinada población que no ha tenido evidencia de la enfermedad y que tampoco haya tenido el antecedente de vacunación, para identificar qué porcentaje de personas podrían haberse infectado con el virus SARS-CoV-2, hubieran desarrollado inmunidad y sin que hubiera existido la enfermedad clínica, es decir, en la forma asintomática. Y muchos de estos estudios ya han demostrado hasta un 25% de seropositividad en población general, 25% de ley. Por otro lado, si a esto le sumamos el número de personas que ya han tenido enfermedad COVID clínica a nivel mundial, entonces la suma de factores, incluido la vacunación, incluido los que han tenido enfermedad clínica con sintomatología y los individuos que han sido encontrados positivos a anticuerpos de manera aleatoria a través de estos estudios de seroprevalencia, nos sugieren que al menos alrededor del 60% de la población podría haber tenido ya contacto con este virus y podría estar teniendo alguna inmunidad protectora contra este patógeno. Esto entonces hipotéticamente nos orienta a la posibilidad de que esta caída en la tercera ola de la que tú hablas y que efectivamente es una tendencia mundial en este momento, podría significar una luz de esperanza que aunque pudiera volver a ocurrir alguna ola o algunas olas seguramente de esta enfermedad, ya no fueron de la misma intensidad de las que hemos visto en las tres primeras olas, la ocurrida a mediados del 2020, la ocurrida a finales del 2020, inicios del 2021, y la que en este momento pareciera estar en franco descenso. En eso es lo que, desde mi punto de vista, visualiza efectivamente la posibilidad de estar en la antesala de la conversión de una enfermedad pandémica hacia una enfermedad estacional. Claro, doctor, de acuerdo a la experiencia, ¿cuál es el comportamiento de estos virus a largo plazo en el cuerpo humano? La pregunta específica es, doctor, si un virus que hoy por hoy es tan virulento y agresivo como el virus SARS-CoV-2 podría eventualmente, con el paso de los años, con el paso de las décadas y debido a esta inmunidad colectiva, ser cada vez un virus menos agresivo, doctor. ¿Es posible que esto ocurra? Es posible, Belén. Es posible en la medida en que ese virus o cualquier otro virus deje de circular con la intensidad que ha ocurrido a lo largo de este año, 8 meses de pandemia, porque la persistencia, la circulación genera replicación intensa del patógeno, y mientras más replica un patógeno como este, que es un virus RNA, entonces existen mayores probabilidades para la aparición de nuevas variantes, de nuevas cepas, de mutaciones. Entonces, si a través de todos los mecanismos que acabamos de comentar, incluyendo la vacunación, etcétera, logramos menor circulación de este virus, podríamos tener entonces un patógeno efectivamente estacional que posiblemente pudiera tener menos virulencia
y menos capacidad de transmisión. Esto es hipotético, no podemos asegurarlo al 100%, pero lo que sí sabemos, y esto nos lo han enseñado otras infecciones por virus RNA, como es de que mientras menos circulen, menor probabilidad de mutaciones, menor probabilidad de surgimiento de nuevas variantes, nuevas cepas, y lo contrario, mientras más circulen, mayor riesgo del surgimiento de estas variantes. Ahí sí, el peligro sería que una nueva variante se comportara con mayor virulencia o con mayor capacidad de transmisión, como ha sido el caso de la variante Delta. Pero hasta ahorita, por fortuna, pareciera que ninguna de las variantes tiene un comportamiento más virulento. Sí, más transmisión, como el caso del Delta, como el caso del Alfa, pero aparentemente no más letalidad, no más virulencia. Claro, doctor, porque como usted dice, también dependerá mucho de la oportunidad que tenga este virus de estarse replicando y en esta medida también abrir puertas para que las nuevas variantes sean mucho más peligrosas y entonces sería un poco la historia de nunca terminar. Claro, como usted bien dice, esto cabe dentro del terreno de lo hipotético, doctor, por eso es tan importante llamar a la población a vacunarse, a la inmunización, para ir cerrando estas posibilidades e ir cerrando estas puertas, porque si las nuevas variantes que surgen escapan con facilidad a las vacunas que ya existen, tendríamos casi que empezar, otra vez volver a empezar con las vacunas, doctor. Efectivamente, ese es otro factor importante de analizar, Belén, lo has dicho con toda propiedad. La capacidad de un patógeno de estapar, de burlar al sistema inmune que se ha generado a través de las vacunas cuando una nueva variante le permite precisamente esta evasión del sistema inmune. Ahora, en el caso del virus SARS-CoV-2, agente etiológico de la enfermedad COVID-19, este escape inmunológico sí lo hemos encontrado en algunas variantes, en particular el caso de la variante sudafricana, conocida como Beta, sí mostró alguna capacidad el virus de burlar al sistema inmune generado a través de la vacunación. Por fortuna no con gran intensidad, no con la intensidad que pudiera llevar a un descontrol total, aún a pesar de tener a una determinada población vacunada. Pero precisamente ese monitoreo debe estar persistente en todo el mundo para descartar ese riesgo de que una determinada vacuna deje de ser suficientemente útil ante la presencia de alguna variante de las que en este momento circulan o de las que podrían surgir en el futuro. Claro. Doctor, vamos a hacer una muy breve pausa, si me lo permite, y regresamos para retomar este tema. Con todo gusto, Belén. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, volvemos. Aunque se ha notado un evidente descenso en el número de casos de COVID-19 en el mundo, todavía no hay nada escrito. Estados Unidos, por ejemplo, está empezando a registrar cifras preocupantes. El último reporte semanal de la Organización Mundial de la Salud indica que el número de casos y muertes provocadas por la COVID-19 continúa a la baja, con más de 3.6 millones de casos y poco menos de 60,000 muertes notificadas entre el 13 y el 19 de septiembre. La cifra acumulada hasta ahora a nivel global asciende a poco menos de 228 millones de casos.
El mayor número de infecciones nuevas se notificó en los Estados Unidos, con más de 1 millón de infecciones, una cifra que sigue la tendencia de la semana anterior. India reportó una baja de 15%, mientras que Reino Unido registró 21% menos. En términos de mortalidad por COVID-19, se notificaron casi 60,000 muertes en todo el mundo la semana pasada, una disminución del 7% respecto a la anterior. En muertes, Estados Unidos también registró el mayor número de defunciones, con 12,896, es un repunte de 2%. Mientras tanto, el reporte de las variantes al 21 de este mes es el siguiente. La variante alfa tiene presencia en 193 países, mientras que la beta está en 142. La gamma está esparcida en 96 países, mientras que delta está en 185 países, informó Elizabeth Ortiz. Les recordamos que hoy dedicamos nuestro programa a revisar qué es lo que está pasando precisamente con esta caída en el número de casos, tanto de contagios como de muertes en el mundo. Ya escuchábamos esta pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Hemos revisado también lo que está pasando en otros países, incluso Holanda, que prácticamente ya ha eliminado todas las restricciones, incluido el uso de cubrebocas en los espacios como las escuelas, lo cual, bueno, todavía es impensable en otras regiones. Lo cierto es que todas estas señales, estos indicadores nos llevan a preguntarnos si esta enfermedad entrará en un franco descenso y entonces podría convertirse en algo que los médicos llaman enfermedad estacional. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué significa ser una enfermedad estacional? Bueno, significa que es una enfermedad que se convierte en una patología que estará presente a lo largo de años, décadas, frecuentemente a lo largo de siglos, pero circulando en baja intensidad, en baja frecuencia, con presentaciones que pueden ser mayores durante algunas épocas del año, durante alguna época del año que hace más propicia la transmisión, pero que podría tener un buen control a través de vacunación, a través de medidas de protección como las que hemos repasado durante todos estos meses, la utilización adecuada de cubrebocas durante los momentos en donde estas enfermedades se presentan más comúnmente. Sería algo muy parecido a lo que ocurre con el virus de la influenza. Aunque existen muchos tipos de virus de la influenza, tipo A, por ejemplo, estos virus habitualmente tienen un comportamiento estacional. Se presentan más frecuentemente durante las épocas más frías del año, se transmiten por vía respiratoria, pero como existe una vacuna de aplicación anual, bueno, podemos considerar que se trata de enfermedades que tienen un buen nivel de control epidemiológico, aunque también a la vez que utilizo este ejemplo como enfermedad estacional, me parece conveniente también considerar como ejemplo de esto el hecho de que estos virus también sufren mutaciones, el virus de la influenza, mutaciones menores, mutaciones mayores. Las mutaciones menores pueden provocar incrementos epidemiológicos cada año y las mutaciones mayores del virus de la influenza pueden generar brotes epidemiológicos grandes, incluso pandemias cada 10 años. Eso es lo que tenemos plenamente conocido y reconocido a lo largo de las décadas de tener estudiado el comportamiento del virus de la influenza. Pero en general se trata de una enfermedad estacional con riesgo de incrementos, con riesgo de brotes epidémicos que pueden presentarse de manera periódica cada determinado tiempo, habitualmente cada 10 años. Entonces, eso mismo puede llegar a ocurrir con respecto a el SARS-CoV-2, con respecto a COVID-19. Claro, doctor, porque estos elementos que usted ya nos ha puesto sobre la mesa
Habrá que agregar, doctor, que eventualmente, y así lo deseamos, próximamente pueda existir también ya un fármaco exclusivamente para tratar COVID-19, y no solamente que sea exclusivo, doctor, es decir, que sea creado ex profeso para COVID-19, sino que también sea efectivo. Me parece que esto será otro de los grandes pilares que empujen y ayuden a que esta enfermedad cada vez tenga menos presencia en el mundo, doctor, y lo más importante, que si alguien se llegara a contagiar, pues tenga la esperanza de que hay un tratamiento que le salvará la vida y que no lo pondrá al borde de la muerte, doctor. Sí, efectivamente, Belén, ese es otro componente que posiblemente tengamos a nuestro favor en el futuro cercano. Ayer platicábamos, por ejemplo, de una molécula que está desarrollando el laboratorio Merck Sharp & Dohme, conocida como molnupiravir, que mostró resultados muy interesantes, al menos en los estudios en el laboratorio con hurones, y que dio como origen el llevar a cabo los estudios, los ensayos clínicos en fase 2 y en fase 3, que están incluso próximos a concluir y que parece que tienen resultados alentadores en cuanto a la eficacia y seguridad de este medicamento. Entonces, ya tenemos vacunas, está avanzando con un ritmo razonablemente bueno. Quisiéramos que fuera más rápido, pero va transcurriendo la vacunación en el mundo. Y el otro componente, el de contar con fármacos de actividad específica directa contra el virus, pues también viene en camino y esperemos tenerlos muy pronto, porque eso definitivamente nos daría elementos de mucho mayor control, primero de esta pandemia, y de que al convertirse en una enfermedad estacional, pudiéramos tratarla de forma cotidiana como tratamos otras muchas enfermedades respiratorias. Claro, doctor. No me gustaría concluir esta charla y el tema que hoy estamos abordando, doctor, sin decirle a nuestra audiencia, porque además usted ha sido muy enfático en ello, de que de cualquier manera no podemos echar las campanas al vuelo. Si bien es verdad, esta tendencia, la caída en el número de casos y muertes, nos alegra porque hay un indicio, un indicador de que hay menos personas que están contagiando y que están muriendo. Lo cierto también es que el virus todavía está circulando con mucha fuerza, doctor, y que estos pronósticos de estacionalidad que están proyectados más o menos hacia finales de este año, principios del próximo, pues son eso, doctor, son proyecciones que también pudieran variar y pudieran cambiar en el camino, y que pues no es el momento ni de echar las campanas al vuelo. Es importante abordar esta información porque no se trata solamente de estar viendo la parte negativa de lo que ocurrió con esta pandemia, también hay cosas alentadoras y una de ellas son estas cifras que hoy por hoy se están presentando en el mundo. Y sin embargo, doctor, sí me parece importante recordarle a la audiencia que tenemos que seguir cuidándonos y que tenemos que seguir atendiendo las recomendaciones del sector salud, doctor. Pues qué bueno que haces énfasis en este punto, Belén, porque efectivamente las proyecciones, esos son precisamente, son hipotéticas, claro, sustentadas en diversos datos que pueden matemáticamente orientar a un rumbo determinado de una epidemia, de una pandemia, pero luego pueden intervenir muchos factores, muchas variables que pueden modificar esas predicciones. Lo estamos viendo en este momento en los Estados Unidos, en donde aun cuando existe una reducción progresiva de la curva pandémica en todo el mundo, en Estados Unidos hay momentos durante estos últimos 2 meses en donde aún con esa tendencia a la baja, luego se detiene la tendencia, luego vuelven a alertarse en cuanto al número de contagios diarios que pueden llegar a presentar y en cuanto a la ocupación hospitalaria que luego ellos observan puede tener algún incremento
en determinados momentos, como lo que acaba de mostrarnos Elizabeth Ortiz en su reportaje de hace unos minutos, en donde pues Estados Unidos tiene momentos álgidos aún durante esta fase de tendencia a la baja de la curva pandémica en todo el mundo, ¿no? Y todas estas variables pues entran en su momento a el análisis de lo que puede ir ocurriendo a lo largo de los próximos meses. Entonces, que si hay factores alentadores, indudablemente los hay, pero no echar las campanas al vuelo es fundamental, porque cuando nos confiamos es cuando podemos sufrir descalabros y podemos sufrir reactivaciones epidemiológicas en una epidemia, en una pandemia, como el caso de la que vivimos actualmente. Claro, doctor, porque además, aunque el pronóstico pudiera ser alentador en estos momentos, lo cierto es que no se habla de la desaparición del virus. Este continuará circulando, quizá de manera menos frecuente, de manera estacional. Esto quiere decir que principalmente estará presente en algunas temporadas del año, principalmente en invierno, pero ahí estará. Mientras no se erradique, sigue siendo pues un riesgo y sigue siendo pues un virus que hay que evitar que ingrese al organismo, porque una vez entrando no sabemos cuál será su comportamiento, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Y las variantes son algo que deben mantenernos muy ocupados con una vigilancia epidemiológica y virológica permanente, porque las variantes nos deben tener en vigilancia de la buena actividad que puedan tener las vacunas, y porque las variantes pues son precisamente eso, nuevos virus o virus con mutaciones cuyo comportamiento puede variar. Digo, hay algunas variantes que incluso pueden ser menos patógenas, pero las de preocupación son las que son más patógenas o las que se transmiten más fácilmente. Así es, doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Querida Belén, me da mucho gusto saludarte. Mañana nos vemos de manera presencial. Un abrazo muy fuerte. Claro que sí, por acá nos veremos. Gracias. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.